En las guerras y hasta incluso en las competencias es muy importante conocer al oponente, es muy importante conocer al enemigo. De hecho, en muchas oportunidades hay entrenadores que han caído muy bajo tratando de buscar la forma de conseguir cuál es la estrategia que va a utilizar el rival. Nosotros, los cristianos, también estamos en una guerra, y es una guerra espiritual. Pero esta guerra espiritual no se combate como lamentablemente se ha visto, que en algunas congregaciones se danza, se pisotea, por decirlo así, supuestamente al diablo. Pero la guerra espiritual se combate es con armas espirituales. Pero ahí no vamos a hablar mucho acerca de esa armadura, eso lo haremos en otra oportunidad. Vamos hoy a hablar acerca de esos enemigos espirituales, porque no es solamente el diablo. La Biblia nos menciona que son básicamente tres los enemigos espirituales del creyente. En Santiago capítulo 4 el apóstol nos muestra estos tres enemigos. Dice el versículo 1 en adelante: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Este primer enemigo espiritual que nos menciona Santiago es la carne. La carne es un enemigo espiritual de nosotros. ¿Pero qué es la carne? Bueno, la carne podríamos decir que es esa naturaleza pecaminosa que tenemos todos los seres humanos. Todos los seres humanos traemos esa naturaleza desde que Adán y Eva pecaron. Pero cuando la persona, el creyente, ya recibió a Cristo, también tiene la naturaleza divina, pero entonces dentro de él tiene esa lucha entre esas dos naturalezas que se oponen entre sí. Entonces la carne es ese primer enemigo espiritual. La carne es la que no desea para nada, por ejemplo, levantarse a orar, la que no quiere ir a la congregación, es esas ganas de más bien quedarse en la casa, y nosotros tenemos que combatir constantemente con la carne, que siempre tiene esa tendencia a pecar. Porque sigue diciendo el apóstol Santiago, en el versículo 2 nos habla de codicia, nos habla de matar, nos habla de envidia. Y esto es todo lo que viene de este enemigo espiritual. ¿Cómo podemos combatirlo? Implícitamente nos lo menciona el mismo apóstol diciendo en el versículo 3: pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces, si nosotros pedimos bien, es decir, nos dedicamos a orar, de esa manera podemos ganar la batalla contra este enemigo que es la carne, la oración. Pero también se nos menciona otro enemigo. Dice en el versículo 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El mundo es el otro enemigo espiritual que tenemos nosotros los creyentes. Se refiere a todo este sistema de este mundo, no se refiere tanto al planeta en sí o a los seres humanos, sino más bien al sistema que hay en este mundo, que constantemente va en oposición contra lo que dice Dios y su palabra. Y en el versículo 5 se nos menciona también: dice: ¿o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? También la escritura es una manera, es la estrategia que tenemos los creyentes para combatir contra ese enemigo que es el mundo. Entonces, contra la carne, la oración; contra el mundo, la escritura. Y el tercer enemigo espiritual, creo que ya sabes cuál es, y es el diablo. Dice en el versículo 7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ese es el tercer enemigo, el diablo. ¿Cómo lo podemos combatir? Bueno, aquí nos lo muestra el mismo apóstol, dice: sometiéndonos a Dios. Cuando nosotros no solamente oramos
y leemos la escritura, sino que obedecemos lo que Dios nos dice, nos estamos sometiendo a Él, y de esta manera el diablo va a huir de nosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, dice también el versículo 8. Ya sabes los tres enemigos espirituales que tenemos y la forma que tenemos de combatirlos: la oración, la palabra de Dios y la obediencia a esa palabra de Dios. Dios le bendiga. Si te gustó este video, compártelo y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para que sigas recibiendo nuestro contenido.